El autobús abrió sus puertas sesgadas, liberando a una chica de ciudad que parecía que acababa de cumplir 18 años. Ana había recorrido casi 300 kilómetros con 2 transbordos para llegar a este lugar olvidado de las afueras, donde su abuela vivía en una de las casas bajas y ennegrecidas con tejado de paja. Abuela, o quizá ya no, quizás solo sus huesos yacen en el cementerio local, cubierto de maleza, custodiado por cruces de madera oxidadas y vallas herrumbrosas. Su padre se resistía a dejar marchar a su hija, y se preguntaba por qué de repente sentía tanto parentesco. Ana había visto a su abuela por última vez cuando solo tenía 3 años, y después de aquello fue como si la hubieran borrado de su memoria, ni una sola fotografía, ni una sola carta, ni una sola tarjeta de vacaciones. Ni siquiera se acordaba de su nombre, y así fue hasta hace poco. Ana no tenía la menor hipótesis sobre su abuela, en la que no había pensado ni recordado. De repente se sintió embargada por la añoranza, la pérdida, la tristeza y el deseo de conocerla, mirarla a los ojos, abrazarla y llorar sobre su hombro. Al fin y al cabo, la sangre es la sangre, y la propia Ana se preguntaba por qué de repente se sentía atraída por algo así, cuando antes no había sentido apego por los parientes. Los amigos le eran más queridos que cualquier tía o sobrino, pero aquí, de repente, sintió la fuerza ineludible del pasado y el presente chocando. Tanto de día como de noche pensaba en su abuela, a la que veía en sueños, pero no tenía rostro. La memoria no respondía, toda borrada en tantos años. Su padre estaba nervioso y no decía nada a todas las preguntas, excepto que esa bruja, su abuela, se había llevado a la madre de Ana a la tumba. Le había prohibido rotundamente que fuera a buscar a nadie. Fuera de peligro. No dijo nada más, no dio más información. Pero Ana se había enterado de la dirección por la prima de su padre. Ni siquiera ella quería hablar mucho de la anciana e intentó disuadir a Ana. Decía que era mejor olvidar y no recordar. Todo era tan vago y poco claro que Ana tenía ganas de ir y averiguarlo todo hasta el final, de sacudir los esqueletos familiares en el armario y encontrar respuestas a preguntas de hace mucho tiempo. Así que aquí está, dejando una nota a su padre para que no se preocupe y apagando el teléfono para no recibir llamadas interminables. El sol brillaba cegadoramente y abrasaba todo a su alrededor, dando la impresión de líneas calcinadas y calles resecas. No había ni un alma en la calle, no se oía ningún movimiento, ni un solo pájaro, ni el ladrido de un perro. Después de la bulliciosa ciudad, el paisaje parecía una acuarela congelada, quemada por el sol y empolvada por el tiempo. Ana se echó al hombro la bolsa con los regalos y caminó por la calle, más allá de las constricciones de los álamos afelpados, más allá de los huertos abandonados, donde solo unos tenues arbustos asomaban entre los terrones de tierra gris. Al pasar por delante de la tienda, cuyo nombre solo tenía 5 letras descoloridas, Ana se fijó en que el neumático de hierro ya estaba pegado a la puerta, y que hacía tanto tiempo que no limpiaban los cristales que se confundían con el color de las paredes, barra inversa. Cuando Ana llegó a las afueras y no vio a nadie, se dio la vuelta y de pronto se fijó en una figura solitaria al calor del camino. La niña aceleró el paso y en pocos minutos alcanzó a la anciana, encorvada bajo el peso de sus años. «Hola, abuela», saludó Ana. «¿Puedes decirme dónde puedo encontrar a mi abuela? Vengo de la ciudad para ver cómo está». La anciana levantó lentamente la cabeza y miró atentamente a Ana, luego se persignó 3 veces y escupió en el polvo del camino. «Venga, colega, a la parada, vamos a volver», gruñó. «Y tú mejor vete de aquí y no mires atrás, no vuelvas». La anciana volvió a cruzarse de brazos. «Mejor aún, camina hasta la estación, no está lejos, solo 10 kilómetros. Cogerás el tren». Está bien, solo será un momento». Ana no iba a discutir con la vieja loca acalorada por el sol. «Veo que el árbol se ha marchitado, y la casa de al lado detrás». «Gracias, tendré cuidado. Pasaré la noche y me iré a casa». Afortunadamente, Ana no se molestó en escuchar las divagaciones de un marasmo senil. Despidiéndose, se dirigió al árbol seco, ladeando la cabeza para pasar por la puerta baja. Dentro, el aire olía a humedad y moho, y la luz apenas penetraba por las pequeñas y sucias ventanas. «¿Hay alguien ahí? Abuela, ¿estás en casa?» «Soy yo, Ana, tu nieta», gritó Ana, esperando una respuesta. Una débil voz llegó desde la habitación del fondo.
La abuela estaba tumbada en la cama con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados. Al principio Ana pensó que la anciana estaba muerta. Tenía la cara flácida y el pelo gris le cubría los brazos como una momia. Los huesos se le estiraban bajo la piel, bajo el camisón, sus pechos sin forma y su vientre hinchado ofrecían un espectáculo horrible. Los pies hinchados con las uñas torcidas de color marrón parecían dos cubiertas sobre los dedos ennegrecidos. Ana se estremeció ante el espectáculo que le esperaba. No encajaba en absoluto con la idea que tenía de su abuela, y empezó a dudar del propio encuentro. «Hola, abuela», Ana intentó sonreír. La anciana abrió los ojos lentamente, como si levantara los párpados con dificultad. Su mirada no expresaba ninguna emoción, solo sus pupilas negras parecían ajenas contra su cuerpo enfermizo e indefenso. La abuela respiró hondo, cerró los ojos y guardó silencio. Ana se sobresaltó, pensando que su abuela estaba muerta, pero luego se dio cuenta de que su pecho seguía subiendo y bajando, llenando sus pulmones de aire. Estaba viva. Ana salió de la grisura de la cabaña a la calle y se paró en medio del patio cubierto de maleza. Miró a su alrededor, intentando ver qué se podía hacer para revitalizar aquel lugar desolado. Pero todo el lugar estaba abandonado y descuidado, y ¿qué se le podía ocurrir a una chica que había crecido en una ciudad de asfalto, que solo había visto el campo desde la ventanilla de un coche o en la televisión? Ana salió del portal y encendió un cigarrillo, intentando recuperar el sentido de la realidad. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué la había traído a este foso donde la anciana agonizaba? No era lo que buscaba. De repente, a Ana se le metió una idea en la cabeza: ir a la carretera y caminar hasta la estación en 10 kilómetros. Allí habría un tren y por la mañana estaría en casa. Pero no podía hacerlo. Por mucho que lo deseara, algo en su interior no la dejaba abandonar a su abuela. Pero algo iba mal, y de repente, por sorpresa, un hombre apareció cerca. Era alto y corpulento, con la cara arrugada y moteada por el sol, el viento y la tierra. «Ah, hola a mí, Juan, llámame», se presentó el hombre, extendiendo una gran palma rugosa. Ana le estrechó la mano, dándose cuenta de repente de que se había olvidado de ver cómo estaba su abuela. Hacía tantos años que no aparecía nadie, y ahora habían decidido visitarla. «¿Por qué?» «Gracias», contestó Ana, «gracias. Me voy a casa, mi mujer está preparando la cena, ¿por qué no nos acompañas?» «Sí, estoy de acuerdo», me llamo Ana, miró hacia la casa. Vio que la vieja era mala, pero nada la amenazaba. No pasaría nada hasta la noche, no tenía sentido volver a esta casa que... La abuela se estaba muriendo, el quinto día fue muy duro para ella. Como la muerte va y viene, nada se le da a quitar a un alma pecadora. No hay ningún lugar para llevarla. Al cielo el camino está cerrado, y para el infierno no está maduro, ella no ha completado todas las obras en la tierra. Ella sabía que sería diferente, no pensó que sería tan terrible y doloroso. Cuando el sol quemó las últimas malas hierbas, dio un poco de alivio, pero cuando la luz se escondió tras el horizonte, llegó el dolor. Pero el dolor no fue el peor castigo. Con la oscuridad, la casa se llenó de sombras y voces. Manchas negras se deslizaban por las paredes, bajo la estufa, riendo y susurrando, bajo la cama, arrastrando los pies y empujando. Las ventanas estaban envueltas en un sudario que se convertía en agujeros que conducían a la maldita oscuridad misma. La vajilla y los utensilios traqueteaban, las puertas crujían. Las palabras eran ininteligibles, como si se hablaran en un idioma que ella no comprendía, pero las voces le resultaban familiares. Reconoció a las que había conocido en las noches de mayo en el aquelarre de mujeres. Entonces habían sido las suyas, pero ahora la habían traicionado y solo esperaban el momento de abalanzarse y clavar sus garras en un cuerpo indefenso y lleno de dolor. Querían beber la viscosa sangre negra y arrancar el alma para arrojarla a los pies de su amo. Los más impacientes le alcanzaron el cuello con sus frías zarpas, le agarraron las muñecas y los tobillos, le insuflaron hedor en la cara. Todos la habían abandonado, incluso el gato fiel, que ahora estaba sentado en el alféizar de la ventana, sonriendo mientras veía sufrir a su ama. Ana salió sigilosamente de la oscura casa y corrió por las calles vacías, atravesando jardines ajenos, vestida con un camisón blanco como un pálido fantasma.
A lo lejos, una tormenta retumbaba en el cielo despejado, los perros gimoteaban y se acurrucaban en sus cajas, y la gente, incluso la que no era especialmente religiosa, se persignaba en la oscuridad, temerosa de encender las luces para no llamar la atención. De repente, salió corriendo hacia el cruce de caminos, cayó en el polvo y llamó a su amo, rogándole que viniera y la dejara morir al fin. Le había servido fiel y devotamente, pero él no le respondió. Los que llevaban por los caminos esperaban la fiesta. La muerte expiaría todos los pecados, alejaría el dolor y retorcería sus huesos. La enviaría directamente a los brazos del mismísimo infierno, que despreciaría su devoción y la arrojaría directamente a las calderas de alquitrán. Pero tenía que dejar aquí lo que los poderes oscuros le habían otorgado. Y llamó al vacío, con gritos desgarradores, al que la reemplazaría aquí. Uno que tomaría toda la sabiduría de hierbas y conspiraciones, ojos y hechizos. La que ocuparía su lugar en el dolor de la femineidad, entre alegres amigos y rutilantes maldades. Con las últimas fuerzas sobreponiéndose al miedo y al dolor, preparó una decocción de hierbas recogidas en el rocío previo al amanecer, para que viniera el que estaba destinado a reemplazarla en la tierra pecadora. Aquella niña que bebió la poción amarga que la conduciría hasta aquí cuando llegara la hora. Y aunque habían pasado tantos años, y la niña se había convertido en una jovencita, aún se oía la llamada, y el tan esperado, ¿hay alguien ahí? Abuela, ¿estás en casa?, sonaba en el heno. Soy yo, Ana, tu nieta. Ana comió un poco de sopa de remolacha y se quedó dormida. La mujer de Juan, una exuberante y rubicunda tía Rosa, llevó a Ana a una habitación donde había una cama con un exuberante colchón de plumas y almohadas bordadas. La chica se resistió al principio, era incómodo dormir con extraños, e incluso de día. Pero la casera fue persistente, y el cansancio tras el camino, el abundante almuerzo y el frescor tras el sofocante calor hicieron su trabajo. Los ojos se volvieron pesados. Ana se despertó por la noche, y en la habitación de al lado se oía el ruido de los platos, el murmullo de la radio y a Juan, el marido de Rosa, de pie con un cuchillo como un lápiz grande. «¿Has dormido poco?», sonrió la anfitriona. «Estoy haciendo tartas para cenar, ¿te gustan las tartas con algo?». «Gracias, por supuesto, estoy muy incómoda», murmuró Ana. «Y seguramente iré. Tengo una abuela allí sola, enferma, y yo misma iré aquí». «No te apures mucho», dijo Juan, cerrando la puerta con su ancha espalda, sosteniendo un cuchillo en una mano y un palo puntiagudo en la otra. «Olga, tómatelo con calma, así que tartas, cena, duerme toda la noche. Y mañana te llevaré en carro a la estación». «Tío Juan, ¿qué eres? Tengo que ir con mi abuela», dijo Ana, conteniendo el temblor de su voz. El miedo le producía un desagradable escalofrío. ¿Le esperaba un pastel de carne? Le vinieron a la mente todas esas películas de maníacos rurales que se alimentaban de turistas desprevenidos. Por el rabillo del ojo intentó no perder de vista a Rosa, que estaba detrás de ella. Las náuseas le llegaron a la garganta, y si no tenemos mujeriego, no lo necesitas para nada. Además, ya es de noche. El sol se pondrá dentro de una hora. Siéntate, Juan señaló una silla. Necesito ir al baño. ¿Puedo? Puedes, dijo la mujer acariciándole el pelo. No tengas miedo, siéntate, te lo contaremos todo. Veo que no estás al corriente. Ana se sentó en el taburete y cruzó las manos sobre el regazo. Todo en su interior temblaba. Quería salir corriendo a la calle y correr sin parar, lejos de este pueblo, lejos de la vieja enferma que daba miedo, lejos de la familia de caníbales, lejos del silencio ensordecedor y de las calles vacías. ¿Sabes que tu abuela, la bruja? Le pregunté. Sí, una tontería, objetó Ana. Toda la situación le parecía absurda. Desde el momento en que bajó del autobús, la invadió el deseo de volver cuanto antes al abrazo de la ciudad. No existe tal cosa. Todos son cuentos de hadas, dijo Ana. ¿Sabes cómo murió tu madre? Continuó Rosa. ¿Sabes cuántos pretendientes tuvo, incluso del centro del barrio, no de los últimos? Y se casó con tu padre, sin más remedio que a lo tonto, y su vida se arruinó. Tu querida abuela la mató. ¿Cómo? ¿Así?
Una bruja para llevar a un hombre a la tumba. ¿Qué quieres? ¿Un estornudo? Tu madre ha empezado a marchitarse, está delgada y gris. Los médicos no entienden nada. Dicen que está sana en todos los aspectos. Cuando está en el hospital, lejos del pueblo, se siente tan aliviada. Y cuando regresa, todo vuelve a la normalidad. ¿Y esto? Carga. Siempre está pidiendo una aguja o tijeras si tiene algo en sus manos. Mejor aún, pelo, uñas. Estás en sus manos, padre. Entonces tienes a tu mujer y te vas a la ciudad. Entonces tú también naciste, pero, ¿qué puedo hacer? Entonces tu madre se marchitó. Nadie sabe por qué murió. Y todo el mundo siente pena por la chica. Somos amigos de ella desde que era pequeña. ¿Y cuánta gente ha matado tu abuela? ¿Cuántas familias han llorado? ¿Cuántas vacas ha matado? Tu abuela es una bruja. Y no has venido aquí por nada. Ella te quiere. Te necesita. Dijo Rosa. ¿Pero por qué? Preguntó Ana. Recordó las palabras de su padre, que en su momento había tomado como una metáfora. ¿Quién sabe? Contestó Rosa. Pero no te vamos a dejar ir allí, y mucho menos quedarte aquí esta noche. Mañana te mandaremos a casa. La abuela sintió su propia sangre muy cerca. La noche se fue apagando poco a poco, y comenzaron los primeros desmanes en la casa. Algo cayó en el armario y se oyó una risa sarcástica y malvada. La bruja se quedó tumbada, intentando ignorar el dolor que había vuelto y la mano fría y huesuda que había salido de debajo de la cama. ¿Isari Efesu? Siseó la anciana, y la mano desapareció. La abuela se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Durante largo rato rebuscó en bolsas y cajas, sacando hierbas y polvos en pellizcos y echándolos en una olla. La maldad remitió. Al parecer, el desenlace estaba cerca. La abuela puso la olla sobre el praímes, removiendo la decocción, susurró conjuros a la bandeja. Conocidos solo por los iniciados. Un vapor espeso y acre llenó la habitación. Encontró huecos en la puerta y la ventana y se coló fuera. Ana masticaba el pastel, incapaz de distinguir el sabor, incapaz de fijarse en sus anfitriones, mirando por la ventana, más allá de la cual la noche casi caía. El cielo se oscurecía ante sus ojos, los colores del atardecer se fundían en un único negro. La habitación estaba a oscuras. Las luces no estaban encendidas. Rosa había entrado en su habitación, y Juan dormitaba en la mesa, con la madera puntiaguda en la mano. De pronto, la muchacha oyó una voz. Alguien la llamaba, no por su nombre, sin palabras, solo haciéndole señas y tirando de ella hacia él. Todo a su alrededor se desdibujó, y solo quedó la llamada, aferrándose y guiándola. Ana se levantó y se dirigió hacia la puerta. ¿Tú? ¿A dónde vas? Preguntó Juan desde algún lugar lejano. Algo pesado cayó sobre Ana, inmovilizándola contra el suelo. La cuerda la aplastaba. Vamos, Rosa, date prisa. Manos la enredaban como serpientes, muchas tiraban de las lianas elásticas, impidiéndole moverse. La arrastraron, golpeándose dolorosamente los costados contra el marco de la puerta. Entonces la puerta se cerró de golpe, el cerrojo hizo clic. El suelo frío, la humedad y el olor a cebolla, ajo y menta. Era aterrador, imposible soportar el hecho de no poder acudir a la llamada. Profunda desesperanza y anhelo, inalcanzable lejano y sin embargo querido y necesario. Se desgarró, se acurrucó en un intento impotente de liberarse de sus ataduras, se arrastró hasta la puerta, se puso de rodillas y se golpeó el hombro. Fue inútil. Entonces gritó, desgarrando su voz, desgarrando sus ligamentos, en un grito salvaje de desconocida. Llamaron a la puerta. Juan dio un respingo de sorpresa, se tocó el amuleto que colgaba de su cuello. Su nieta ha aparecido por aquí. No es bueno, dijo Pedro. No pasa nada, la hemos encerrado en el armario, no va a ir a ninguna parte. Creo que acabará hoy. Si Dios quiere. ¿Para qué alargarlo? ¿Nos vamos? Chilló Juan.
Me dan miedo los diablos de toda la panadería, dijo Pedro. Rosa, vigila a la niña. Juan cogió la estaca y se dirigió a la puerta. Los demás la alcanzaron. La luna proyectaba una luz mate sobre el patio, extendiendo largas sombras por el suelo. Salieron a la puerta y entonces vieron un borrón blanco que volaba hacia ellos. Batiuski musitó la bandeja una plegaria, sin dejar de persignarse. Juan intentó contener el temblor de sus rodillas. Pedro clavó una estaca. Carlos era el único tranquilo, ya no tenía miedo. Así que ahora, cuando venga, la agarramos por los brazos y las piernas, la sujetamos fuerte y la arrastramos hasta su choza. No tengas miedo de nada, pero no la mires a los ojos, solo te dirá gracias, habla bien de nosotros delante de Satanás, dijo Pedro, cogiendo el amuleto. ¿De qué hablas, desgraciado? Se indignó el padre. Batiuska, seguro que no me llevas al cielo, replicó Pedro. La abuela se detuvo en un escalón a 5 pasos de los hombres. No había viento, pero su camisa ondeaba y sus cabellos grises se agitaban. Me gustaría que te fueras a casa, dijo Pedro. Te llevaremos. Siseó ella, estudiándose por todas partes, como si se preparara para un lance. No seas tonta, el mayor de los Pedro dio un paso hacia ella. Ya has tenido bastante. Sintió que algo le arañaba la pierna, pero no se inmutó, ni siquiera lo dejó entrever. Y le soltaron. Dio un paso más cerca. El rostro de la bruja era un pálido borrón a la luz de la luna. Las pupilas habían desaparecido bajo los párpados, la boca abierta, la lengua fuera. Alguien rió en un rincón y unas manos frías y resbaladizas tocaron a Ana, recorrieron su cuerpo sin detenerse y empezaron a desatar los nudos de la cuerda. Pedro saltó encima de la vieja, amontonó su cuerpo sobre el de ella, la inmovilizó contra el suelo. La bruja se retorcía, jadeaba, escupía saliva. Sus manos intentaron alcanzar sus mejillas y sus ojos, pero él le dio un codazo, algo saltó a su cuello y le arañó el pelo, pero no cedió. Sabía que mientras no luches y discutas con el mal, no da miedo. La anciana estaba a punto de zafarse de él, pero la agarraron por los brazos y las piernas y la sujetaron con fuerza. Carlos murmuró palabras viles, quitándole las fuerzas. Una estaca le oprimió la garganta, impidiéndole mover la cabeza. Luego, un golpe en la sien, y al abismo. La muerte no asusta a una anciana, pensó antes de perder el conocimiento. Pero se equivocaba. Ana deambuló por la calle, despojándose de la ropa a medida que avanzaba y tirándola al bordillo. Pasó por delante de las casas de su abuela, donde ardían luces en las ventanas y se oían voces, jugueteos y palmas en el silencio de la noche. Pero siguió adelante, pisando descalza la plata iluminada por la luna. A lo lejos, en un cruce de caminos, vio la silueta de una muchacha. Sonrió y aceleró el paso. Ataron a la bruja a la cama y encendieron todas las velas que encontraron en la casa. Mientras Pedro sujetaba la estaca de la anciana, los demás golpeaban el tejado, abriendo un agujero en el techo. Rápidamente tiraron al suelo un montón de paja y barro. Pedro, como el más valiente, subió al desván. Allí se le oía reñir y golpear, perforando la paja del tejado. Solo cuando vio las estrellas en lo alto se tranquilizó y miró por el agujero hacia la habitación. No pasa nada, dijo. Atrás, voy a saltar. Una vez en la habitación, se acercó a la bruja, se quitó la cruz del cuello y se la puso en el pecho. La abuela volvió inmediatamente en sí como si la hubieran pinchado con un hierro candente. Gritó, arqueó la espalda, retorciendo sus miembros. Una ráfaga de viento golpeó la ventana y ella huyó. En el patio, un torbellino entraba por un agujero del tejado, levantaba trapos de paja en el aire, los arremolinaba y los lanzaba. Con una riña en los ojos, Pedro se escurrió a un rincón y, sin detenerse a recitar una oración, se apretó la cruz del cuello contra la barba. Carlos fue apartado de la vieja por alguna fuerza desconocida y apretado contra la pared, y Juan cayó de rodillas, hecho un ovillo para no ver nada. Entre los truenos y relámpagos que partieron el cielo, la abuela se desplomó en el suelo y convulsionó. Pero de repente se calmó, se tendió de espaldas y exhaló su alma negra.
Una bocanada de espeso humo negro salió disparada hacia arriba por la brecha del tejado y se dirigió directamente a la encrucijada. Allí, el maestro la estrechó contra su pecho y la acarició, pasando las manos por los cabellos cabizbajos de la muchacha pálida, iluminada por la luna y desnuda, como una vez la había tomado en sus brazos. La bruja estaba libre, pero Ana, como una polilla en la noche, estaba atrapada en sus garras. La niña cayó de rodillas, sin soltar las patas peludas, besando las pezuñas lisas y duras. La abuela se calmó para siempre, el viento se calmó enseguida y la casa se sumió en el silencio de la noche. Pedro vomitó, se levantó y se limpió la boca con la manga. «Joder, ¿quién lo iba a decir?», murmuró. Pero era obvio que él mismo no renegaba de algunas palabras fuertes para aliviar la tensión. Enterraron a la abuela aquella mañana, antes de que el sol tuviera tiempo de ponerse. La enterraron detrás de la valla del cementerio. Ya estábamos esperando el ataúd en la carpintería, lo derribaron en 1 hora, se alegraron con el funcionario del barrio. No habrá problemas, decidimos no retrasar el funeral, sobre todo con este calor. Cerraron el ataúd para que no vieran que la muerta no yacía con toda normalidad, boca abajo, los pies cortados y el borde de una estaca de álamo sobresaliendo de su espalda. Bajo el costado, rimel negro al gato con el cuello enroscado, para que nadie se molestara más. La multitud rural se quedó en silencio, nadie dijo una palabra, solo las ancianas se pasaron los dedos por la frente, el estómago y los hombros. También derribaron la cruz de álamo temblón, por si acaso. El pueblo suspiraba apaciblemente. Era un caso de regocijo por la muerte ajena. Encontraron a Ana durmiendo al borde del camino, no lejos del cruce, completamente desnuda. Rosa la llevó a su habitación, le dio té, la alimentó y la llevó a la casa de baños, donde el vapor caliente y una escoba de abedul la hicieron volver en sí. Dejó de temblar e incluso bebió un vaso de vino casero. «Cómo te he echado de menos», dijo Rosa. «Yo también creía que el cerrojo estaba cerrado, ¿cómo te has colado?» «No me acuerdo de nada», contestó Ana. «Recuerdo las tartas, y que tú, mi abuela, me dabas miedo. Y luego como un sueño, y lo que era el sueño, no me acuerdo, pero algo de pesadilla y tan dulce, como si me gustara el horror. Era aterrador y al mismo tiempo tan bueno». «¿Y mi abuela, está muerta?» «Le desearía el reino de los cielos por la noche, pero no creo que llegue». «¿Cómo te encuentras?» «Ahí está esta tarde, el agrónomo estará de camino a la estación, prometió recogerte». «Me quedaría un par de días más, pero tengo que ir al cementerio», empezó Ana. Pero Rosa la interrumpió, «No hay cementerio». «¿Nunca has visto un cementerio? ¿Qué hay que hacer entre los muertos?» De vuelta a casa, Ana estuvo enferma durante 15 días. Sufría unos escalofríos tan profundos que ni siquiera cambiarle la ropa de cama 2 veces al día le ayudaba. Vagaba en un delirio febril, gritando y gimiendo, atormentada por pesadillas. Su padre y su madrastra alternaban las guardias nocturnas, le limpiaban suavemente los labios agrietados con una esponja húmeda, le colocaban con ternura una palma fría sobre la frente caliente y le aplicaban compresas de vinagre. Los medicamentos no ayudaban. Pronto sugerí enviarla a un hospital para que la examinaran, le pusieran goteros y la cuidaran. Pero mi padre se negó. Ya había llevado a su esposa muerta a hospitales, recuerda cómo los médicos agitaban impotentes las manos. «Todo pasa», dijo, y la enfermedad remitió. Ana volvió a la realidad, tras haber escapado de las garras calientes y sudorosas de la enfermedad. Había perdido mucho peso y estaba irreconociblemente pálida, con moratones alrededor de los ojos. Llegó a la cocina tambaleándose y sacó comida de la nevera, salchichas, queso, verduras, una cola de arenque y un trozo de tarta. Su padre observó en silencio cómo su hija comía con avidez y se alegró de que todo hubiera quedado atrás y de que ahora todo fuera bien. «Hurra», pensó, «se está recuperando». Ana comió con gusto, eructó y miró a su padre. Su padre vio su mirada y sintió un escalofrío. Sus ojos, antes verde grisáceos, se habían convertido en carbones de antracita, fríos y altivos. La niña recogió sus cosas con frialdad, arrojándolas con indiferencia a su bolsa hasta el borde. «¿A dónde vas?» Padre preguntó. «A casa».
Dijiste que el hogar es donde están tus parientes. Mi verdadero hogar me está esperando, respondió Ana. El padre se quedó parado sin saber qué hacer. Se dio cuenta de que no podía detenerla, de que debería haberlo pensado antes. Fue a la cocina, se sentó a la mesa y se rodeó la cabeza con los brazos. No se dio cuenta de que Ana entraba en el cuarto de baño y cogía un mechón de pelo arrancado del cepillo que estaba usando su madrastra, lo envolvía en su propio pañuelo y se lo metía en el bolsillo. A Ana nunca le había gustado aquella mujer llena y silenciosa que nunca había podido sustituir a su madre. En una noche oscura, Ana salió de casa, dejando atrás a su padre, vagamente consciente de que era la última vez que se verían. Su corazón estaba lleno de tristeza y decepción, y no podía aceptar que su madrastra no hubiera conseguido sustituir a su verdadera madre. Ana se puso en marcha, sintiendo el viento como manos invisibles que le doblaban los hombros y la empujaban hacia adelante. Entre la oscuridad y la luz fantasmal de la calle, avanzó como un alma condenada perdida en un mundo oscuro. El vil olor de la podredumbre impregnaba el aire y la fría niebla oscurecía su capacidad de reacción. Los edificios circundantes parecían abandonados y en ruinas, como víctimas del tiempo implacable y de fuerzas siniestras. Se oían crujidos y susurros por todas partes, llenando la noche de quietud. Ana prosiguió su viaje sin sentido, sus pasos sonaban vacíos y sin rumbo. Se encontró en barrios peligrosos, donde conoció a los que acechaban en la oscuridad, ratas entre los hombres. Los ojos de extraños personajes brillaban en la penumbra como brasas en los hornos del infierno. De pronto, apareció ante Ana un antiguo complejo eclesiástico envuelto en un manto de misterio místico. Las torres y los campanarios extendían sus oscuros dedos hacia el cielo, como si invocaran fuerzas desconocidas. Ana superó las puertas, que crujían y gemían como si las voces de los muertos pidieran arrepentimiento. En el interior de la iglesia se respiraba un ambiente triste, y el olor a fuego e incienso llenaba sus fosas nasales. El fuego levantaba sombras danzantes en las paredes, creando paisajes ominosos como sueños que cobran vida. A lo lejos, Ana reconoció un nicho de altar oculto en la penumbra, donde parpadeaba una única llama. Sus pies la condujeron más y más al corazón de este oscuro santuario. Paso a paso, se acercó a la fuente de la luz mística. Pronto llegó al altar y miró hacia la fuente de la llama. Allí, sobre un pequeño altar, yacía un antiguo libro con encuadernaciones de cuero y símbolos grabados. Sus páginas estaban garabateadas con extraños jeroglíficos, como el conjuro de criaturas de hadas. Ana sintió que aquel libro contenía conocimientos antiguos y secretos prohibidos que podrían cambiar su vida para siempre. El corazón de la niña latió con más fuerza, sus manos temblaron, pero el valor y la curiosidad vencieron al miedo. Extendió la mano y cogió el libro, sintiendo su antiguo poder mágico en la piel. Un suave susurro sonó desde el fondo de la iglesia, como si una criatura estuviera observando esta ceremonia prohibida. Ana, inmersa en la historia y el misticismo, no se dio cuenta de cómo se convertía en parte de algo más grande que ella misma. Sombras oscuras empezaron a cobrar vida y a envolverla como guardianes de un conocimiento prohibido. Alina se sumergió en la lectura del libro, sintiendo como cada palabra penetraba en su conciencia y la cambiaba en lo más profundo. Ahora estaba preparada para aceptar el destino que las fuerzas ancestrales le habían destinado. El fuego de la locura y la determinación brillaba en sus ojos, y su alma estaba envuelta en misterio y magia. Ana salió de la iglesia hacia la oscuridad, dispuesta a continuar su viaje por un camino que nadie conocía. Se había convertido en una amalgama de fuerzas oscuras y esencia humana, al borde de la luz y la oscuridad. Ahora era diferente, había resucitado de las cenizas del pasado. Siguiendo la llamada de lo desconocido, se adentró en la noche para cumplir su destino y descubrir los secretos que le aguardaban en el camino.